y voy a abordar algunas cuestiones interrelacionadas. Una, las relacionadas con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos y cómo configura o cómo las previsiones que tiene más flexibles respecto del tratamiento de datos con fines de investigación. Otra, el tema de las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, haciendo un poco una síntesis de qué consisten, de cuál es el régimen transitorio que tenemos en este momento, y la figura del delegado de protección de datos y plantear alguna reflexión sobre la conexión, la interconexión o la colaboración de esta figura en relación con la actividad de los comités de ética, y alguna precisión sobre la intervención que he escuchado antes. Empezando por el principio. Los datos de salud siguen siendo categorías especiales de datos en el reglamento, y la regla general es que hay una prohibición para el tratamiento de estos datos, y a diferencia de lo que sucede con el resto de los datos, en los que el reglamento afortunadamente establece en condiciones de igualdad toda una serie de bases jurídicas, aunque nosotros estamos muy acostumbrados a que lo principal es el consentimiento y lo demás son excepciones al consentimiento, porque la normativa española de protección de datos se articuló así erróneamente, pues ahora esas bases jurídicas operan en términos de igualdad, no son excepciones al consentimiento. El interés legítimo vale tanto como el consentimiento, pero en las categorías especiales de datos no es así. Aquí sí que opera un consentimiento reforzado, y hay algunas bases jurídicas muy importantes, como pueda ser esta del interés legítimo, que no opera. Por tanto, la obtención del consentimiento, pero también contempla una serie de excepciones a esta prohibición en el artículo 9, y uno de ellos es el tratamiento de datos con fines de investigación científica conforme a las reglas del artículo 89 del reglamento, sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros. ¿Esto a qué nos lleva? Pues esto a lo que nos va a llevar en la mayor parte de los casos es a que los tratamientos de datos de salud, una parte muy importante de los casos, la base jurídica de esos tratamientos va a ser, no como ahora, una previsión legal, que esa base jurídica no existe en el reglamento, sino algo muy parecido en la práctica, que es el reconocimiento de un interés público relevante reconocido en una norma. Pero no es exactamente igual que la base legal, que está aquí previsto, se acabó, ¿no? Esa va a ser la base fundamental, y en esas normas, lógicamente, como se ha comentado y como todos conocemos, pues hay revisiones constantes a exigencias de consentimientos reforzados en la regulación de los ensayos clínicos, en la ley de investigación biomédica, con menos limitaciones en la ley de autonomía del paciente. Esta compatibilidad del tratamiento con fines de investigación, los considerandos del reglamento, el considerando 52, el considerando 53, hacen algunas aclaraciones de cómo debe interpretarse. Hay varias, pero yo he querido destacar una, la relativa a la sanidad pública, la gestión de servicios de asistencia sanitaria, la calidad y rentabilidad de los procedimientos utilizados. En el considerando 53, una que me parece a efectos de interpretación mucho más relevante: el tratamiento de datos con fines de beneficio de las personas y de la sociedad en su conjunto. Esto no ha estado en una norma de protección de datos jamás, y una de las grandes polémicas que hemos tenido siempre en esta materia de investigación, y en particular ahora con estas tecnologías como el Big Data, ha sido el decir, pero bueno, si es algo que es en interés de la sociedad, ¿por qué no puede tener un plus el tratamiento de los datos de salud, o las facilidades para tratar los datos de salud? Pues ahora el reglamento hace este reconocimiento explícito, que uno de los elementos a considerar no es solo el beneficio de la persona, sino también el beneficio de la sociedad en su conjunto. Y luego, de nuevo, empieza a desglosar pues, actividades a las que se refiere esta excepción, que son amplísimas: la gestión de servicios sanitarios, el control de la calidad, la gestión de la información, la supervisión nacional o local, la garantía de continuidad de la asistencia sanitaria, etc. ¿Esto a qué nos lleva? Pues yo creo que esto a lo que nos lleva es a que, aunque en principio vamos a tener que seguir operando en el tratamiento de los datos de salud, y en particular en el ámbito de la investigación,
con las bases legales que existen en este momento, aunque sería oportuno, y lo suscitamos durante el proceso de elaboración del anteproyecto de ley, de nueva ley de protección de datos, que se hicieran esas revisiones y se pudieran incorporar algunas modificaciones normativas que pudieran flexibilizar y adaptar al reglamento. Esto no se ha hecho, quizás se haga en el futuro. Pero sí tiene, en mi opinión, una consecuencia importante, que es que otra de las grandes polémicas que yo me la he encontrado habitualmente es esos consentimientos relacionados con qué finalidad. ¿Hasta qué punto tiene que ser precisa, limitada, concisa esa finalidad, o caben finalidades obtener consentimientos para finalidades en unos términos más amplios y más flexibles? Yo creo que con estos criterios de interpretación del Reglamento General de Protección de Datos, de la amplitud de actividades relacionadas con la salud, que no es solo la investigación, pero también la investigación a efectos de interpretar estas excepciones, con la referencia expresa a tratamientos con fines que puedan ser de utilidad o en beneficio de la sociedad, nos puede permitir el que esas interpretaciones muy restrictivas de consentimientos vinculados a una investigación concreta o a una línea muy concreta de investigación se puedan reconsiderar y se puedan ir obteniendo consentimientos más flexibles y usos secundarios de la información, aunque sea sobre la base del consentimiento. Estas excepciones se remiten al régimen del artículo 89. El artículo 89 es el que establece las garantías adecuadas para estas excepciones en el tratamiento de datos con fines de investigación científica. La primera de ellas a la que hace referencia es la minimización y la pseudonimización, aunque estableciendo una regla general que siempre que pueda alcanzarse por un tratamiento ulterior que no permita o ya no permita la identificación, se alcanzarán de este modo. Es decir, se establece una regla de prevalencia de los tratamientos anonimizados. Luego haré algún comentario sobre esto. Me ha llamado la atención el tema de la minimización en la investigación. Yo siempre, habitualmente, quizá por no haber trabajado tan directamente en el sector, aunque sí he participado en muchos debates en muchos seminarios sobre temas de investigación y protección de datos, y tengo la percepción de que la utilización de datos de salud para fines sanitarios o para Big Data pues se plantea, como diciendo, de cualquier fuente posible, o de cualquier fuente por lo menos en el entorno sanitario. Y he cambiado un poco de opinión como consecuencia de un premio que hemos concedido, que todavía no está otorgado públicamente, pero que hemos concedido a los premios de investigación de la Agencia de Protección de Datos este año, y que es una tesis doctoral muy interesante porque se refiere a la anonimización, al tratamiento de atributos médicos, es decir, de datos médicos y los procesos de anonimización. Pero en vez de referirse a las técnicas de anonimización, esta tesis doctoral, que es un tocho importante, lo que plantea es que parte de la premisa de decir: no todos los datos disponibles en el ámbito sanitario son útiles para la investigación. Y hay que desarrollar una metodología que nos permita, primero, identificar aquellos datos que sí van a ser de utilidad para hacer investigación, porque si no, la dispersión de la información puede acabar contaminando y generando efectos adversos en los resultados de la investigación cuando se utilizan datos o se combinan con datos que pueden no ser necesarios. Y en esta tesis doctoral lo que se hace es que se describe una metodología que parte de la normativa sanitaria, que parte de la regulación que existe en los Estados Unidos, y se desarrolla toda una metodología sobre cómo identificar los datos que son útiles para la investigación, incluida una encuesta que hizo la persona que elaboró esta tesis con los propios profesionales sanitarios que intervienen en procesos de investigación. Y fruto de esa metodología, pues saca un escandallo de tipologías de datos sanitarios que serían útiles para ser anonimizados, porque parte de la premisa de decir que anonimizar no es sencillo, tiene muchos riesgos, y cuanto más se acote el volumen de datos a anonimizar, menos complejidad tendrán esos procesos. Y esta puede ser, no es que esto vaya a ser obligatorio, pero quiero decir, esta referencia
¿Qué hace el Reglamento General de Protección de Datos al principio de minimización? Pues una posible aplicación de este principio sería una reflexión de esta naturaleza sobre una selección previa de los datos de investigación. Y bueno, luego hay una serie de considerandos relacionados con este artículo 89 que vuelven a existir en el tema de la minimización, de la proporcionalidad, de la anonimización, aunque como el reglamento tiene una técnica jurídica en fin, deficiente por lo menos, hace referencia a que no se permita la identificación y a continuación dice, por ejemplo, la pseudonimización, que es precisamente la situación inversa, la que permite la reidentificación de las personas. Y vuelve a tratar de una manera muy amplia qué se consideran, qué fines están en la investigación científica, que tiene que haber una interpretación amplia de este concepto que incluya el desarrollo tecnológico, la investigación fundamental y la aplicada, la financiada por el sector privado, el interés público, etcétera, etcétera. O sea que estamos en un entorno o con una norma que nos puede permitir una interpretación mucho más flexible de la normativa que tenemos en este momento hasta tanto no se modifique. En el caso de los estudios epidemiológicos, si yo no recuerdo mal, cuando se modificó la ley de autonomía del paciente, por lo menos incluyó una excepción de tratamiento de datos sin consentimiento para, cuando fuera, para riesgos graves, no me acuerdo si literalmente, para la salud. Claro, riesgos graves para la salud no debe ser un concepto que, en mi opinión, se tenga que interpretar muy restrictivamente. Yo me he encontrado dentro del entorno sanitario y digo, no, es que esto se aplica porque surge la epidemia del ébola. Oiga, esto, un riesgo para la salud es el VIH, sí. ¿Cuántos años lleva siendo un problema? Un montón. ¿Entra en el concepto de grave o tiene que ser grave e inesperado y alguna otra categoría? Creo que hay que hacer una interpretación más amplia de esa habilitación para tratar con datos personales la realización o la actividad epidemiológica. Y en este marco, una de las herramientas y del nuevo modelo de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, de esta conducta completamente distinta a lo que estamos acostumbrados, de proactividad, de diligencia, de análisis de riesgo, de protección de datos desde el diseño, pues una de estas medidas de protección de datos desde el diseño son las evaluaciones de impacto en protección de datos. Las evaluaciones de impacto se tienen que hacer siempre antes de empezar o de proceder al tratamiento de los datos personales, porque lógicamente lo que pretende es hacer un análisis de qué riesgos existen, de qué medidas correctoras se pueden introducir y, en función de esas medidas correctoras, proceder al tratamiento de los datos. El reglamento, en el caso de las administraciones públicas, perdón, en el caso de las categorías especiales de datos, exige, si hay un tratamiento a gran escala, que se produce en todos estos entornos, exige que se hagan evaluaciones de impacto. Las evaluaciones de impacto tienen que tener un nivel de flexibilidad, porque si hay varias operaciones de tratamiento que sean más o menos similares, convendría agruparlas en una sola evaluación y no iniciar procesos que son complejos, que no son sencillos y a los que además no estamos acostumbrados para obtener garantías, pero para facilitar el tratamiento de los datos. Tienen un contenido mínimo, una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento. Para esto puede ser de gran utilidad, la metodología que se haya aplicado a la hora de construir estos registros de actividades de tratamiento que sustituyen a la obligación de notificar ficheros en un formulario estandarizado a la Autoridad de Protección de Datos, necesidad de proporcionalidad, se ha comentado también en la anterior intervención, y una evaluación de riesgos para los derechos y libertades de las personas. El tema de la evaluación de riesgos en este ámbito ha estado tradicionalmente vinculado a las medidas de seguridad. Y la tentación es convertir este análisis en un análisis de los riesgos de seguridad, que hay que hacer. Pero no solo hay que hacer ese, sino que hay que hacer un análisis de riesgos para los derechos y libertades de las personas. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados y que no es tan sencillo de articular, porque no es estrictamente o no es solo un riesgo de cumplimiento de uno u otro artículo. Ahora estamos terminando en la agencia una metodología que llevamos trabajando muchos meses y contrastándolo en distintos entornos, y probablemente a principios o a lo largo de este mes o el mes que viene
podremos publicar una metodología para hacer evaluaciones de impacto con carácter general de una manera relativamente simplificada, porque son procesos que no son tan sencillos. Y ahí hay un análisis de riesgo y hay un análisis de riesgos específicamente en relación con los derechos y libertades de las personas. Uno de los aspectos optativos, digamos, aunque se trata de incentivar, es que en estas evaluaciones de riesgo, en esta metodología de evaluación de riesgo, se obtenga la opinión de los interesados. Esto a veces es algo que se discute mucho porque primero, pues se puede producir una opinión que sea contraria o porque pueda afectar, el ofrecer esa información pueda afectar a secretos comerciales, a secretos tecnológicos, a derechos de propiedad intelectual o industrial. El reglamento prevé esto y dice que siempre se tendrán que salvaguardar estos derechos. No quiero poner ningún ejemplo, pero en fin, me parece que el caso de Vismés en Cataluña, esta consulta o autoconsulta de oficio que se hizo, pues dio lugar a la necesidad de revisar todo el proceso, o sea que es un requisito que hay que tener cuidado. Y tiene otra ventaja a la que se hacía referencia en la intervención anterior también, que es que la evaluación de impacto es un proceso dinámico. Hay que analizar los riesgos, hay que ver qué medidas los pueden aquilatar, o minimizar o dejar en un nivel marginal o aceptable. Si no se consigue obtener ese nivel, se puede consultar a la Autoridad de Protección de Datos para que diga qué medidas hay que tomar o si no se puede llevar a cabo ese tratamiento. Pero una vez que se ha hecho la evaluación de impacto es un proceso dinámico que tiene que continuar a lo largo de la evolución de esos tratamientos y incorporar o modularse en función de novedades que se puedan ir produciendo. Hay en el propio Reglamento General de Protección de Datos, cuando la base jurídica para el tratamiento de los datos es o una obligación legal o un interés legítimo reconocido en una norma, se admite la posibilidad de que no haya que hacer una evaluación de impacto, pero siempre que esa evaluación de impacto se haya hecho durante el proceso de elaboración o de aprobación de esa base jurídica. Y por eso estamos insistiendo, o hemos insistido en numerosas reuniones que hemos tenido con las administraciones públicas y en particular con el Ministerio de Sanidad, en que se hagan estas reflexiones previamente cuando se aprueben las normas, porque será una forma de facilitar la actividad de investigación. Las evaluaciones y estas evaluaciones de impacto hay que hacerlas en colaboración con el delegado de protección de datos. En el tratamiento de datos por parte de las administraciones públicas es obligatorio un delegado de protección de datos y en el tratamiento de categorías especiales de datos también es obligatorio que haya un delegado de protección de datos. Y aquí es donde yo me planteo en todos estos problemas que se comentaba de los comités de ética y de la interrelación con otros profesionales, habría que quizá repensar de alguna manera si en unos tratamientos de datos relacionados con la investigación, donde se ha seguido todo un proceso previo con una metodología de evaluación de impacto que es correcta, donde ha intervenido una persona especializada en el asesoramiento en materia de protección de datos, que no es el que tiene que hacer cumplir la norma, sino ayudar a que se cumpla, y se ha llegado a una conclusión favorable a ese tratamiento de datos personales, pues yo creo, pero esta es una opinión personal y yo no he estado nunca en un comité de ética, a diferencia de otras personas que tienen muchísima experiencia aquí, pero creo que debería tener un peso adicional o una relevancia mayor y no volver desde el comité de ética quizás a iniciar toda la revisión global de todo el proceso que ya se ha desarrollado con esas garantías. Eso no excluye que haya que dar todo por bueno, sino que haya un contacto fluido, pero que se valore toda esta metodología que favorece el cumplimiento. Y dos pinceladas sobre la anonimización. En el caso del Big Data, aquí la solución a la que se está acudiendo es la anonimización. En particular en el caso de datos de salud. Si no fueran datos de salud, el tratamiento de datos con Big Data, a lo mejor, dadas las dificultades y las críticas y las opiniones críticas que hay sobre hasta qué punto la anonimización es reversible o irreversible,
a lo mejor puede ser más práctico ir a esta otra categoría de pseudonimización, buscar una base jurídica que sea el interés legítimo para hacer Big Data, datos pseudonimizados, que no hay discusión sobre que se les aplica la norma, pero con garantías suficientes no se plantea esa polémica de si excluye o no la aplicación de la norma, sino que se aplican unas garantías y con entre ellas que estén pseudonimizados y ya está. Pero en el caso de los datos de salud, el interés legítimo, como decía al principio, no es una base jurídica adecuada y por tanto la fórmula tendrá que seguir yendo o mantenerse hacia la anonimización. La anonimización, en la anterior intervención se ha dicho con toda claridad, está muy cuestionada y en particular en determinados tipos de investigación como la investigación genética que has citado. Pero hemos hecho unas guías, hemos hecho una metodología, hemos hecho público un documento sobre anonimización y también otro complementario sobre reutilización de la información del sector público, en el que de alguna manera lo que se patrocina también, dadas esas dificultades a través de medidas tecnológicas o de medidas jurídicas que se deben adoptar para evitar la reidentificación de las personas, el que esa anonimización se pueda admitir si va acompañada junto con esas medidas de otras medidas jurídicas específicas o obligaciones jurídicas específicas que vayan orientadas precisamente a evitar la reidentificación o a tomar medidas en el caso de que la reidentificación se produzca. Porque claro, si no es así, esta categoría de anonimización yo no entiendo para qué está en la normativa de protección de datos, porque si no va a poder existir, ¿para qué se incluye? ¿Para qué se va a aplicar con la consecuencia de enorme trascendencia de que excluye la aplicación de esa normativa? Creo que habrá que ir hacia ese tipo de complementos y de garantías para evitar la reidentificación, que habrá que adaptarlas a cada caso concreto. En el caso de la reutilización de la información del sector público, pues está previsto expresamente en la ley que se puedan someter la reutilización a condiciones específicas, en otros entornos no, pero se puede incorporar ese tipo de garantías jurídicas y además en el ámbito sanitario creo que esto tiene particular relevancia porque pienso que la investigación en el ámbito sanitario tiene fases o etapas distintas y hay etapas en las cuales es imprescindible garantizar la trazabilidad de la información en origen y ahí sí que la información va a estar exclusivamente pseudonimizada. Es más, lo que hay que garantizar es que se pueda volver a asociar para un sujeto concreto y quizá en una fase ulterior de tratamiento masivo de datos, pues en este tipo de investigaciones masivas sobre el cáncer o por enfermedades raras o sobre cualquier otro tipo de investigación, en esa otra fase sí reforzar la anonimización con este tipo de garantías. Y ya me he excedido que no quería, así es que me callo y muchas gracias.